Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:01 de la noche. Esta noche voy a conversar con un escritor costarricense que ha vivido en Buenos Aires, en Berlín, en Nantes, en Zapote y en la calle de la Amargura. Sus textos han sido traducidos al alemán, al francés, al italiano, al esloveno y al inglés. En 1997, cuando tenía 28 años, su segundo libro, Los animales que imaginamos, ganó el prestigioso Premio Hispanoamericano de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz. Eso le dio un gran impulso a su carrera y desde entonces no ha parado de escribir. Sus poemas y sus prosas se han publicado en editoriales y revistas mitológicas, como la editorial Visor de España y la revista Poetry Magazine, fundada en 1911 y en cuyas páginas aparecieron genios literarios como Hemingway, William Carlos Williams o Tennessee Williams. Buenas noches, Luis Chávez. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Qué impresionante tu trayectoria, Luis. Realmente, repasando para hacer esta entrevista, me alegré muchísimo de ver tanta cosa, tanta literatura, tanta poesía. Haber publicado en Poetry Magazine, en donde estuvieron mitos como los que acabamos de nombrar, ¿qué se sintió verse en esa compañía? ¿Es cierto que Hemingway bebe? Bueno, bebía un montón. Fue algo fortuito, como casi todo lo que me ha sucedido, o en general yo creo que le sucede a la gente en este campo. Yo recibí la noticia nada más. Dos traductoras que venían trabajando desde hacía tiempo con un libro mío que se llama Monumentos Ecuestres, que se publicó en el 2011 con la editorial Germinal, me dieron la noticia. Ya habían trabajado casi todos los textos. Había un poema central largo en ese libro que se llama justamente Monumentos Ecuestres, una letanía, y lo enviaron a la revista. Yo no sabía nada, a esta revista además, y pues fue aprobado, pasó y se publicó en octubre del 2015. Yo, y pues al principio no lo creía, sobre todo porque no lo esperaba y porque no sabía que ellas estaban, que habían concursado para enviar ese texto largo a la revista. Así que fue pues un honor estar ahí en esas páginas. Guardo con mucho cariño la edición impresa. Esa revista también se publica, está en internet, está en línea, disponible. Pero sí, fue una gran sorpresa. Es interesante porque, ¿verdad?, uno va perdiendo distancia, pierde perspectiva de su propia obra. Y justamente en tema de perspectiva, hace tiempo y todavía para mucha gente, vos quedaste marcado en el imaginario de muchos lectores como un poeta joven. Hay una imagen muy cristalizada de eso. Y de eso es un escritor que tiene 50 años. ¿Cómo te sentís con aquella imagen? Y no sé si compartís eso, que está tan presente. ¿Y qué cosas cambiaron? Digamos, este Luis de ahora, este Luis Chávez de ahora, desde la escritura ha cambiado. Bueno, como dijiste, tengo 50 años, ya estoy en otro momento de la vida. Hay un poema por ahí, unos versos de un poema donde hay un yo narrador, ¿no?, que se usa mucho en la poesía. Se preguntan otras personas que aparecen en esa escena cuándo termina la juventud. Y esta voz, ese yo, lo que dice es: ¿qué me importa si nunca fui joven? Yo más bien diría que me acerco a lo que dice esa voz de ese texto, no desde un lugar de un cansancio, de una fatiga, sino desde
un cuestionamiento a ese mandato sobre la juventud y sobre la felicidad. Así que bueno, yo espero que nadie piense todavía o que piensen que yo creo que soy un poeta joven, porque para nada, digo, ya estoy más bien entre los veteranos, estoy entre los veteranos. Jugás como juegan al fútbol las personas ya de cierta edad, los adultos de cierta edad que juegan parados. Exacto, esperando que llegue... Esperando que llegue la bola. Y también me preguntaba sobre... No, en el fondo lo que estabas preguntando sobre el paso del tiempo. Sí, sobre el paso del tiempo. Y el tiempo pasa también sobre la escritura propia. Si bien los temas en el fondo son los mismos, estamos escribiendo siempre sobre lo mismo, las maneras de aproximarse a los textos creo que van cambiando y que no podría ser de otra forma porque la vida va cambiando. Hablabas ahora de ese libro del 97. El Luis Chávez que escribió ese libro no es el mismo Luis Chávez que hoy cruzó San José para llegar aquí hasta el canal. Y no es que uno sea mejor que el otro, no estoy hablando de eso, no, pero... Creo que hay la gente que escribe, los artistas, perdón si te pongo un calificativo que a alguna gente tal vez le incomoda, pero creo que en el arte el corazón y el cuerpo son un filtro y ese filtro cambia. Claro, tiene que ver con los momentos que uno está atravesando, las edades, las épocas. Eso que te decía, ese Luis Chávez que escribió ese libro del 97 no es el mismo que está aquí ahora. Han pasado muchas cosas, trabajos, parejas, viajes, vida en otros lugares, hijas, qué sé yo, pérdidas, duelos. Entonces, evidentemente, va cambiando, se va permeando eso en la escritura. También hay el personaje se modifica en el sentido de que mucha gente inicialmente o durante muchos años te identificaba solamente dentro del registro de la poesía y vos tenés un registro mucho más amplio que el de la poesía. Trabajás la prosa, has trabajado crónica, incluso has cometido el periodismo. Como uno de los crímenes más frecuentes. Vamos a tocar el agua, que es un libro tuyo sobre, yo lo catalogaría como una crónica. Es una crónica, sí. Ahí trabajaste el tema del viaje a Berlín, que hiciste con tu familia para una beca del gobierno alemán. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Y desde qué registro? Sí, un poco para comentar sobre ese libro, se publicó por un sello que estaban haciendo en ese momento aquí en Costa Rica, los 3 editores, en el 2017. Y es un libro que narra algo que sucedió en el 2015, que fue esa residencia en Berlín por un año con mi familia. Y es una mirada estacional, se divide en las 4 estaciones que estuvimos por allá. Es mi mirada. Supongo que mis hijas tendrán otra, mi esposa tendrá otra. Trata más o menos de dar cuenta de esa dificultad y de los momentos tal vez que se disfrutaron también, pero desde un lugar muy de primera mano, ¿no? sin mucho artilugio. Se siente mucho eso en la escritura, sí, en el libro, esa cotidianeidad. Y bueno, qué bien que se siente. ¿Sí? Se publica ahora este año en un sello, en otro sello Seix Barral del Grupo Planeta, ahora en marzo, de hecho, en Buenos Aires. O sea, cambia de casa, pero
digamos que los que me apoyaron en su momento para la publicación de ese libro, que se terminó de escribir 2 años después, cuando estuve también con una residencia en Nantes, con mi familia también, que siento que alimentó mucho esa distancia, ¿no? Porque yo iba escribiendo esas crónicas al final de cada estación, pero esos 2 años que pasaron me permitieron escribir con la ventaja que da el tiempo, ¿no? Mirando hacia atrás, tal vez dándole como otros matices o poniendo la luz en otro lugar. ¿Vos trabajás así? Yo creo que hay, en el tiempo que tengo de conocer gente que escribe, hay gente que tiene 2 miradas muy distintas y opuestas. Gente que trabaja solo sobre lo instantáneo y se horroriza de cambiar, aunque sea una coma, de esa primera impresión inicial. Y gente que necesita que los textos reposen, descansen, vuelve capa sobre capa, modifica. ¿En dónde estás vos? Creo que eso es parte de lo que hablaba de ese cambio que tiene que ver con el paso del tiempo. Qué sé yo, cerca del año 2000, lo que estaba escribiendo para esa época, de hecho un libro que se publicó en el 2005, que mencionabas ahora, que salió con la editorial Visor Chan Marshall, es un libro que escribí en 3 meses, más o menos, y de hecho deseché mucho material. Y en ese momento estaba en el lugar de escribir, retocar un poco y esto está listo. Ahora ese lugar me parece imposible. Todo lo contrario, más bien uno empieza tal vez a ser menos autoindulgente, a ser más crítico, a tener menos prisa, menos apuro también. Y estoy en el lugar contrario desde hace ya bastante tiempo, de una escritura mucho más lenta, casi con unos tiempos geológicos. Sí. Sí, es otra velocidad. Hay una escritura de rock and roll, más de rock and roll, ¿verdad? De tocar de primera mano, de colgarse la guitarra y tocar de primera mano. Y hay otra cosa, como una mirada un poco más estratégica. Sí, no sé si estratégica, pero sí, yo creo que la palabra es velocidad, es otra velocidad. Y tal vez ya no ese apuro de quiero publicar, quiero, ¿no? Eso va cambiando, es como, bueno, ya publiqué, de hecho ya tal vez suficiente. Va por otro lado. Y como te decía, es el lugar donde estoy ahora. ¿Y la intensidad? Cambia también. Cambia también, como cambia la vida, o sea, ya... A mí me encanta, yo doy clases en la Universidad Veritas, en la Escuela de Cine, en la de Foto y en la de Animación Digital. Tengo alumnos de diferentes niveles, uno de ellos son los de primer ingreso y hay un curso que estoy dando los viernes. A mí me encanta eso de, siempre les pregunto qué van a hacer después de la clase y todos, por supuesto, van a vivir su vida de jóvenes. Yo solo estoy pensando en llegar a la casa, ponerme pantuflas, abrir una cerveza y quedarme, ¿no? En la casa. Esa velocidad que se tenía en ese momento, pues existió en la escritura o en mi escritura, para no hablar de los demás. Hace rato estoy en otra cosa, sí. Hay también un tema que quería conversar con vos. Vos, además de escritor, sos traductor. Y... el tema de las traducciones, hoy cuando conversamos y vi que estabas traducido al esloveno, ¿verdad? Hay quienes dicen, entre ellos Voltaire y Cervantes, que toda traducción es imposible. Y recuerdo una conversa con una colega de Finlandia que me decía que los finlandeses tienen 9 palabras para definir la nieve. Nieve blanda, nieve sucia, nieve dura, nieve nueva. En español solo tenemos nieve. Pensaba en un poeta finlandés usando sus 9 palabras para decir nieve y yo solo puedo traducir nieve. ¿Cómo te has sentido con la traducción?
Bueno, primero tendría que aclarar que si bien he traducido literatura para talleres que doy o para alguna revista pequeña donde se publicaron, yo viví bastantes años de la traducción, pero no literaria. En ese momento también, o más bien en ese momento no había muchas oportunidades de hacer traducción literaria en Costa Rica, o por lo menos en el ámbito en el que yo me movía. Entonces, digamos, eso lo quería aclarar. En cuanto al... Ese es un tema que siempre surge, ¿no? El de la traducción y qué pasa con la traducción. Desde hace un buen tiempo se utiliza... la gente se acerca, o los traductores se acercan a su trabajo más bien como personas que están haciendo una versión de una obra, más que una traducción, porque la traducción, no, siempre estamos pensando en la tradición. Cuando se enfrenta desde, bueno, yo voy a hacer una versión de esta obra. Y por otro lado está el tema de que sin la traducción no podríamos leer prácticamente nada de la literatura universal, más que de aquellos idiomas que manejemos. Así que me parece que otra escritura, otro tipo de escritura, incluso creo que era Borges el que decía que era una escritura mejor. Sí, los escritores tienen diferentes moods, diferentes estados de ánimo con el tema de las traducciones. Por eso te preguntaba. Días atrás también, analizando un poco lo que había pasado en las... Ojo el cambio de registro. Analizando un poco lo que había pasado en las elecciones de San José, en donde el abstencionismo fue brutal, así, salvaje, el más alto de todo el país. Pensaba en la falta de apego que tenemos los que vivimos en la GAM, en San José, hacia la ciudad de San José. Hay ciudades como Bogotá o Nueva York que tienen un montón de gente que escribe sobre ellas, que las canta, que las piensa, las escribe. ¿Por qué crees que no pasa lo mismo con San José? Bueno, diría primero que sí hay una escritura sobre San José, tal vez no con gran difusión, o sea, no cuenta con gran difusión, pero hay muchos escritores y escritoras que viven San José o que en sus obras hay momentos de sus personajes, o en el caso de la poesía de sus poemas que tienen que ver con San José. Yo más bien pensaría en términos más generales, o sea, no hablando solo de la literatura. Con San José lo que sucede, creo, es que sigue siendo de algún modo un lugar de paso. Si bien ha ido cambiando poco a poco, hay una cultura tal vez de la gente más joven también de apropiarse de lugares, de parques, de caminar. Bueno, andan toda esta movida de las bicicletas. Empieza uno a ver más movimiento, que es lo que le hacía falta a San José Centro y a los barrios aledaños, que era lo más notorio, ¿no? La falta de movimiento. Después de cierta hora... se vacía la ciudad. Es como que era parte de la noche, ¿no? La ciudad. Creo que está cambiando, pero tal vez tiene que ver con eso, ¿no? Años atrás, que era un lugar por el que se pasaba, pero que no nos quedábamos o... Pensaba que vos, por etapas, has sido muy sanpedrino, un tipo muy de San Pedro. Y que en algunos rastros de tu obra, en algunos poemas, uno ve pasar San Pedro por ahí. Sí, sobre todo de la época donde lo viví, digamos. Yo tenía además una soda ahí en San Pedro con una amiga, con Pili. ¿Eres el propietario de una soda? Sí, tenemos el derecho de llave.
Duré poco, muy mala administración. Entre las muchas vidas que he tenido, fui también dueño de una soda. También. No, digo vos. Ah, yo creí que vos también, no, colega. No he cometido ese pecado. Y era esa época ahora hablabas de la calle de la amargura, muy diferente a la época de ahora, era más tenía un tono más de estudiantes universitarios, o sea, como gente de ahí. Entonces, claro que entraba eso en lo que estaba escribiendo, pero también ya eso fue hace bastante tiempo. Escribí en otros momentos, desde el lugar yo no hice exactamente... no, pero cuando toqué, digamos, o puse un pie en el periodismo, no fue realmente periodismo, era periodismo narrativo, ¿no? Era toda esa época con Soho y así. Bueno, después incursioné de alguna forma y sin ningún tipo de conocimiento, como casi todo lo que he hecho, en el periodismo deportivo. Pero bueno, en ese momento de esos años de periodismo narrativo, entré mucho al tema de San José. Dicen que William Faulkner, el gran escritor del sur de Estados Unidos, escribió Las palmeras salvajes mientras trabajaba en una mina de carbón, con el pito del trabajo encima, en un cuadernito ahí todo tiznado. ¿Vos crees en esa escritura desaforada que surge, no importa las condiciones en las que esté el escritor? ¿Crees en eso o no? ¿O se requiere unas ciertas condiciones para escribir? Creo que cada escritor encuentra su manera y creo en otra cosa, que no hay una sola manera a lo largo de todos los años que escribís. Claro. Va a depender de lo que estés escribiendo, va a depender de la edad, va a depender de otro montón de cosas que estén sucediendo, ¿no? En tu entorno. Lo que funciona para un libro no necesariamente va a funcionar para otro libro. Y así podríamos decirlo de lo que funciona para un escritor no va a funcionar para otro escritor, pero... qué sé yo, pienso inmediatamente en grandes textos del periodismo que se escribieron en salas de redacción con escándalo, ¿no? Gente pasando, máquinas... Totalmente. El periodismo, que hay quien lo considera un género literario, pero claro. Martín Caparrós dice que es un género literario. Lo es. Se escribe en esas condiciones, que son unas condiciones no aptas para ningún ser normal, digamos. Las redacciones de periódicos son un lugar completamente disfuncional. Sí hay gente, entiendo, ¿no?, que necesita ciertas condiciones. ¿Vos tenés ritos? ¿Cómo escribís vos? ¿Cuál es tu rutina? No soy mucho de ritos, ni de disciplina, ni de método, para bien y para mal. Ajá. Lo cierto es que uno se da cuenta que no se puede forzar a hacer lo que no es, ¿verdad? No, en realidad lo que necesito es que algo pase de 2 renglones, que eso es lo difícil, ¿no? Empezar algo, uno siempre tiene ideas, bocetos, y lo que me sucedía más joven es que con eso era suficiente, como el ejemplo que puse ahora para escribir un libro en 3 meses, y ahora pues funciona de otra forma. No tiene que ver con ritos, ni con un espacio particular, ni con una dinámica, una disciplina, sino con que hay una combustión interna que es difícil de explicar, incluso para uno mismo, que a veces sucede y a veces no. Eso es impresionante. Eso me lleva a una pregunta que a mí siempre me gusta hacerle a la gente que crea, a la gente que está en el arte, en la creación. Hay diferentes formas de creación. Y es, ¿de dónde vienen las ideas? Estamos acá conversando y vos me estás escuchando a mí y de pronto tenés una idea para un poema, tenés una sensación. ¿Cómo funcionas vos? ¿A partir de qué? Bueno, muchas ideas se roban, que es
la historia del arte, la historia de la literatura. Es la historia del robo universal. Totalmente, porque no estamos inventando nada. Claro. Lo que empieza a pasar es que es una mezcla, ¿no? De robar de por aquí y de por allá y se empieza a mezclar todo y al final es una cosa más o menos nueva. Y luego, qué sé yo, cada quien tendrá su manera. A veces uno dice, uy, esta frase puede servir para algo y la anotas en algún lugar por ahí. Puede que sirva, puede que no. O cuando estás trabajando un texto y empezás a editar o a machetear, como decimos, hay cosas que uno edita y bota. Hay otras que uno dice, bueno, no sirve para este texto, pero hay algo aquí. Sospecho que esto puede funcionar en otro momento. En mi caso, creo que es lo más cercano a una explicación que podría darte, porque lo que comúnmente se llama inspiración, no sé si alguna vez me pasó. ¿No? Así como se explica, ¿no? Y las musas y eso. Uno piensa en un poeta y muchas veces en un escritor de ficción y piensa en la epifanía. El tipo se levantó y nunca me ha pasado. No. Sí, no sé exactamente a qué se refieren cuando hablan de... No soy dado para el pensamiento mágico. Impresionante, un poeta concreto. Más o menos. Muchísimas gracias. Luis Chávez, poeta, escritor costarricense, una de las plumas más innovadoras que tiene Costa Rica, así que no te voy a matar todavía. Sí, eso dije, bueno, con gusto conocerlos. Que tiene Costa Rica. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Y ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y en la información deportiva, en el primer ranking FIFA del 2020, Costa Rica no presenta movimiento y sigue en el puesto 46, mientras que México está en el puesto 11 y es el mejor ubicado de la CONCACAF. Esta semana, en Punto y Coma, la escritora e historiadora del arte Carolina Jiménez nos sumerge en la obra plástica de una de las más polifacéticas artistas de Costa Rica, Carmen Naranjo. Acompáñenos a conocer más de su vida y obra a través de Punto y Coma. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12:30 mediodía. Ser famoso. ¡Un director! ¡Esta es mi oportunidad! Una actriz con dignidad y ahora youtuber. Yo le voy a recomendar una cosita. No se enamore del director.